Cordial saludo a todos. Mi nombre es Gabriel Andrés Rubio Duque. Mi tutor es Mauricio Muñoz Calderón. Pertenezco al curso Diseño de Bases de Datos. Mi grupo es el 2020-16899-78, eh, año 2025. Este video es para socializar la guía de actividades donde nos pedían la evolución de las bases de datos, empezando desde 1960. Entonces, en 1960 las bases de datos jerárquicas, se crearon las bases de datos jerárquicas y de red. 1970, Edgar Frank propone el modelo relacional. 1980 se crearon las bases de datos SQL, donde este lenguaje pues se estandarizó en la industria del software. Y en 1960 nacieron las bases de datos orientadas a objetos. En el año 2000, las bases de datos no SQL. En el año 2010, las bases de datos en la nube. Y en el año 2020, las bases de datos distribuidas y en tiempo real. Como debíamos que colocar tres conceptos. El primero es la tabla. La tabla es una estructura fundamental utilizada para organizar y almacenar los datos de manera estructurada y organizada. La tabla en una base de datos se compone por campos, donde cada campo es una columna. En la tabla de ejemplo tenemos el campo nombre, el campo apellido y el campo edad. Y los registros vienen siendo las filas, donde es la unión de varios campos. En un registro dice Franklin, el apellido es García y la edad 25. Ese sería un solo registro. El otro concepto son las estructuras multitablas. Es un enfoque en el que los datos se distribuyen en diferentes tablas y esas tablas conectan entre sí mediante relaciones. Aquí estamos viendo un diagrama de base de datos relacional en el que tenemos la tabla MD clientes, MD cliente vehículo, MD vehículo. Cada uno tiene su primary key, y donde MD cliente vehículo tiene las foreign key de ID cliente y de ID vehículo. Ok. El tercer concepto es consulta, donde dice que es una solicitud que se hace a la base de datos para recuperar, insertar, actualizar o eliminar datos almacenados. Las consultas permiten interactuar con bases de datos y extraer la información necesaria de manera estructurada. Muy utilizado el lenguaje de consultas estructuradas SQL, donde nos permite, como dice aquí la presentación, hacer inserción de datos, actualización, eliminación. Eh, Eso nos permite, pues, ese lenguaje de consultas estructuradas. Ok, ahora tendencia a las bases de datos en la actualidad. Pues tenemos bases de datos distribuidas. Esas bases de datos permiten almacenar datos de manera eficiente y escalable a través de múltiples servidores o nodos. Muy bueno esto, ya que en caso de que se llegue a borrar una base de datos que esté en un servidor, pues se tiene copia en los demás servidores que están en diferentes regiones del planeta. Ok, la base de datos híbridas son bases de datos que se combinan entre bases de datos no SQL y bases de datos relacionales que son SQL, permitiendo pues permitiendo a las organizaciones aprovechar lo mejor de ambos mundos. Ok, bueno, hay herramientas en la actualidad para la gestión del desarrollo. Eh, bueno, personalmente a mí me gusta usar Workbench, ya que me permite desarrollar pues el modelo lógico y el modelo conceptual. También me permite escribir lenguaje estructurado SQL, pero también, también he utilizado PHP me parece muy útil, muy bueno, igual que Workbench. Pero también estoy investigando y están estas herramientas como herramientas de diseño y modelado, como StarUML y Lucidchart, también las he usado, herramientas de Big Data y análisis,
como Apache Spark y Google BigQuery, herramientas de seguridad de bases de datos como MyCafe y Database Security, y herramientas de base de datos en la nube como Microsoft Azure, CosmoDB y Google Cloud. Un ejemplo de la vida real de bases de datos de un banco. Bueno, el objetivo es permitir una gestión eficiente y precisa de todas las operaciones del banco, facilitando el seguimiento de cuentas, transacciones, préstamos y pagos y garantizando la integridad de la información mediante relaciones entre tablas y claves foráneas o foreign key. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una base de datos de un banco, tenemos la tabla clientes, la tabla préstamos, la tabla cuentas, la tabla transacciones y la tabla pagos préstamos. Cada una tiene su primary key, ID clientes, ID préstamos, ID cuentas, ID transacciones, y entre ellas se relacionan de uno a muchos, y en esas relaciones pues se crean las foreign key, ya que eso es lo que permite pues traer información, los datos de una tabla hacia la otra. Ok, en conclusiones, el trabajo ha demostrado una correcta implementación de las bases de datos, no solo optimiza las organizaciones, sino que también mejora la experiencia del usuario final y facilita la toma de decisiones estratégicas. Las tendencias actuales como la computación en la nube, como AWS, bases de datos distribuidas y el uso de la inteligencia artificial y el machine learning, pues están abriendo nuevas oportunidades y desafíos. La correcta implementación de estas tecnologías, y junto con la integración de buenas prácticas, diseño y seguridad, pues nos garantizan que las bases de datos sigan siendo un activo crucial para las organizaciones en el futuro. No siendo más, me despido y muchas gracias. Hasta la próxima.